acuerdo con nuestro programa, le corresponde ahora la participación al maestro Sergio Carlos Mandujano Vázquez. Él es profesor de tiempo completo aquí en la FES Zaragoza. Tiene experiencia docente en el área clínica y docente por más de 33 años. Cuenta con una maestría en psicología profesional, un doctorado en ciencias de la educación, 6 diplomados, de los cuales 3 son nacionales y 3 internacionales, todos ellos relacionados con las terapia breve sistémica. El maestro Sergio Carlos Mandujano también es miembro fundador de la Academia de Terapia Sistémica de la FES Zaragoza. Es docente y supervisor del Diplomado en Terapia Sistémica de la FES Zaragoza, es ponente, instructor y supervisor en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales, y es poseedor de distinciones por su labor docente dentro del campo de la terapia breve. Es responsable y corresponsable también de proyectos de investigación. El maestro nos va a presentar la ponencia titulada Preguntas estratégicas, su uso en la terapia. Maestro, adelante. Gracias. Espero con el aplauso inicial de corresponder a lo que voy a presentar. Y bueno, reconocer también el trabajo, Tlacael, felicidades, muy buen trabajo. Amigo Miguel, no te escuché, pero hay comentarios muy buenos sobre tu ponencia y tiene que ver con estas cuestiones de cómo las sociedades han ido cambiando y cómo hay puntos de vista muy diversos, todos válidos, y que muchas veces nosotros no estamos sensibilizados, ¿ok? Y quiero iniciar con esto porque yo voy a hablar del ejercicio clínico y yo presumo que mi modelo funciona y funciona bastante bien, por supuesto, pero se requiere de la adquisición de habilidades, poder llevarlas a cabo para que el modelo funcione. Pero es ahí donde yo diría, Flaca, te voy a mandar un paciente, Miguel, te voy a mandar un paciente, no está Nayeli ayer que hablaba de está metida en una, trabajando cuestiones de violencia contra la mujer, en fin, no está. Pero es ahí donde yo me hago un lado y reconocer también a los expertos, también sistémicos, que pueden aportar mucho a eso. A lo largo también de todo este tiempo me he dado a la tarea de simplificar mi trabajo. Y simplificar mi trabajo en el sentido de mostrar siempre lo que es el modelo, cómo es el modelo, pero aterrizarlo siempre en la parte más simple, la parte que puedan identificar y por supuesto aplicar. Y esto pues ya rompe un poquito el esquema de lo tradicional, porque decía Tlacael, pues yo veía a Minuchin y pues no es el modelo, ¿no? O no es lo que a mí me sirve. Pero yo parto de la idea de enseñar esa complejidad en cuanto a la adquisición de habilidad, que ustedes puedan verlo, depurarlo y hacer de eso lo que ustedes quieran, pero que funcione, ¿ok? Esa es mi tarea ahorita, de simplificar mucho eso. Y también ahorita con lo que decía Tlacael, pues me acordé mucho de un amigo, ya falleció, el maestro Alberto Patiño, y está dando la tallada. Y luego baja y jala. Y Betito a veces decía, ay amigo, pues ya no sé qué chingados estoy haciendo. Pero era muy bueno, era brillante, era hábil. Entonces, creo que yo ando ya en ese punto de no sé qué chingados estoy haciendo. Hago terapia estratégica, pero estoy tratando de sintetizarla, de resumirla a la parte más simple. Mis alumnos que bien me conocen pueden ver toda esta parte de la construcción y aterrizamos a principios muy simples, muy de aplicar para que el paciente pueda ver lo que hace, el resultado y que se sienta bien. Eso es lo importante y sobre eso estoy trabajando de manera constante. Otro punto que quiero tocar es que aquí todos presumieron su tesis, todos. Yo también hice mi tesis, pero no la terminé. Mi tesis era entrenamiento asertivo con pacientes cefalépticos, decía la maestra Lidia, nada que ver con esto. Pero también tuvimos padres académicos,
Patricia Palacios y el maestro Manuel Morales Luna. Esos fueron mis padres académicos, cognitivos conductuales. Y yo presumía, y sigo presumiendo, que yo salí de aquí de la FES siendo cognitivo conductual. Y yo sabía hacer terapia cognitivo conductual, porque mi tesis implicaba hacer un taller, la población, en fin. Y pues yo estuve en formación prácticamente 4 años con Manuel. O sea, estaba pegado día y noche, y hasta en su casa estaba, en fin, las veces que no llegaba a casa era porque estaba con Manuel. Entonces yo presumía todo eso y me sentía bastante bien, aplicando pruebas, obteniendo resultados, diseñando, en fin. Pero bien decía Tlacaele, algo me faltaba, no era lo mío, no era lo que yo necesitaba. A pesar de que me sentía bien y recuerdo un taller en una ocasión aplicando instrumentos, pues yo llegué, yo ya sabía. Y se sorprendió mucho la ponente porque yo sabía y pues yo le daba vuelta. Cuando hablaba de Minnesota, pues yo le daba vuelta. Pero no era lo mío. Después viene la parte de lo sistémico y pues aquí estamos. Entonces, y esa tesis pues no la terminé. Yo salí, me contrataron, es parte del chiste. Me contrataron para el Politécnico. Fui burro, sigo siendo burro. Fui burro, pero cuando yo llegué al Politécnico, a mí no me dijeron que me contrataron, llevé mis papeles, todos me contrataron, pero a la hora del pago, no salió mi pago, me dijeron es que si no está el título no te podemos pagar. Y pues ya llevaba un semestre trabajando. Y entonces tuve que renunciar a la tesis, yo hice EPO, y 2 meses encerrado estudiando, porque también estaba el proyecto de casarme. Entonces yo dije, lo paso, y lo pasé. O sea, finalmente lo pasé y no se me hizo gran cosa, pero ahí está parte de esa historia. ¿Ok? Muy bien. Y mi formación es sistémica. Yo prácticamente después de eso renuncié. No puedo decir que el modelo cognitivo es malo. No. De ahí aprendí muchísimo, aprendí horrores, pero esto es lo mío. Y mi formación es estratégica. Amo a J. Douglas Haley. Amo a Milton Hyland Erickson y es de lo que les voy a hablar. Y la síntesis de mucho de lo que yo he estado trabajando. Y lo que voy a presentar ahora son, también ya me he estado moviendo mucho en esto de guías, de esquema, para facilitar el trabajo. Y los resultados que he tenido yo con el modelo han sido muy buenos. Los resultados que he tenido ya a partir también de la aplicación de lo que son ejes de trabajo o guías han sido también muy buenos. Ha mejorado desde mi punto de vista la práctica, tanto docente como clínica. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí está el mouse. Y esto sale a colación precisamente de lo que les estaba hablando, ¿no? Porque a nosotros nos han enseñado eso, a evaluar, a diagnosticar, la técnica. Necesito una técnica, en fin, pero no tienen habilidades. En realidad no tienen habilidades. Lo que tienen son instrumentos que les dicen de pe a pa, así se aplican, y el resultado se va a formular de la siguiente manera y sobre esto sacas tu cajoncito de intervenciones, en fin, no hay creatividad. Y si yo les quito esa parte, se muere el terapeuta. Bueno, primero el paciente y después el terapeuta. ¿Ok? Y entonces el modelo, yo diría que algo que tiene la terapia sistémica es que les enseña, los lleva, les pica a que desarrollen la habilidad de la y desarrollar una habilidad en la conversación, estar con el otro, escucharlo, acompañarlo, sentirlo, ser, cuesta trabajo y es difícil. Y ahorita me acuerdo del comentario que hacía Lidia en el sentido de que pues, el modelo de solución es un modelo optimista. Y hay gente que se atreve a decir, desconocimiento por supuesto, que ese es uno de los modelos más sencillitos. Híjole, pues creo que es uno de los más difíciles. Porque pareciera incluso bastante simplón. Voy a cambiar el superhéroe. Porque Jackie decía a un niño, imagínate que llega en la noche Batman y entonces sucede. Esa es la pregunta por el milagro. Y cuando yo conocí la pregunta por el milagro, yo estaba horrorizado. ¿Y quién me la enseñó? El mero Steve DeShazer. Y era toda una mañana, pregunta del milagro, y yo estaba chole con la pregunta del milagro. Y hasta tuve la desfachatez, el atrevimiento de hacerle la pregunta por el milagro que el traductor, en este caso Tom, no quería. O sea, no, ¿cómo es que le voy a preguntar eso? Mi pregunta esto es anecdótico. A Steve DeShazer es, suponga usted que sucede en este taller un milagro.
y que nos va a enseñar algo más. Y él ni me peló, en realidad ni me peló. Y siguió con la pregunta del milagro. Cuando yo cacho ya la pregunta del milagro y veo lo complejo que es, porque es escuchar lo que el paciente te da y sobre eso seguir construyendo el milagro, dices, wow. Entonces, de simple el modelo no tiene nada, o al menos esa escuela no tiene nada. Parto de la complejidad, parto del desarrollo de la habilidad, y de eso es de lo que voy a estar trabajando. Muy bien, entonces no hay creatividad. Este modelo estratégico exige creatividad, ¿ok? Y yo mando siempre a mis alumnos, no muy lejos, siempre cerca, a que escuchen música, que vean novelas, que vean box, que vean fútbol, de manera particular los partidos de la América, todo aquello que su mundo de valores, de principios, les permita. Jamás ir más allá de, porque precisamente en la conversación y el estar con el otro, compartimos experiencias. ¿Y cómo voy a hablar yo de alguien que es un fanático? Incluso alguien puede decir, mendigo descerebrado, no sabe que el fútbol enajena, entorpece, daña las neuronas, pero esa es su vida, esa es su pasión, eso es su amor. ¿Y cómo puedo yo acompañar a alguien si desconozco lo que él es, lo que él me trae? Entonces, en esto de adquirir habilidades, de desarrollar habilidades, váyanse a su mundo inmediato, a sus experiencias cercanas, y de ahí jalen, de ahí construyan, y verán el resultado, ¿ok? Muy bien, entonces, de ahí es la invitación a que jalen habilidad. Esta es una crítica que siempre se le hace al modelo, tiene que ver también con lo que Raquel hace rato hablaba, las ideas de poder y control. Por supuesto que Jay Haley, en un primer principio, en un primer inicio de lo que fue todo el desarrollo de lo que es la terapia, él se hablaba de poder y hablaba de control. Pero cuando uno lo lee y lo relee, se da cuenta que hay una parte en el modelo que es estricta. Y lo estricto tiene que ver con el orden, con el manejo de ideas. Y así era Erickson también. Agarraba a un punto, no lo soltaba, una idea, no la soltaba, y sobre eso estaba trabajando, desarrollando, y no se salía. Entonces, el poder implica dominación, opresión, sumisión. No, eso no. Pero sí, damos cuenta de que es una posición que debe asumir el terapeuta para encauzar, para construir, para poder, junto con el paciente, construir alternativas, cosas que le sean de utilidad y que le hagan sentir bien. ¿Cómo hago esto? Teniendo orden, orden en el manejo de las ideas, orden, perdonando, saliendo de una tos, a algunos alumnos del diplomado les tocó, perdón, entonces, teniendo claridad en las guías de trabajo que uno se plantea. Y a veces a mis alumnos les cuesta trabajo, pero podemos tocar esos otros temas, hacer otras cosas. No, no te salgas de esto. Y al no sacarlos de esto, ven de modo inmediato el resultado. Bien, esto tiene que ver con lo que hace rato yo les decía. Exige creatividad, exige elasticidad, exige flexibilidad. ¿Puedo yo construir intervenciones simples, complejas, elaboradas, convencionales, poco convencionales? ¿De dónde sale todo esto? Hace rato Daniel, haciendo referencia al trabajo de Vicente, pues de la postura del paciente, y a veces con mis alumnos sin conocerlos, pero esto es el estar observando al paciente con todo el cuerpo, con los ojos, con las orejas, con todo, escucharlo, verlo, sentirlo. Y a veces yo juego con mis alumnos, a ver, no nos conocemos, pero en términos del discurso, de lo que me has escuchado, ¿qué tipo de intervención harías conmigo? Y la respuesta ha sido simple y poco convencional, porque si soy yo. Y si alguien me empieza a hablar de simplicidad, sale. Si alguien me empieza a hablar de un rollo y elaboración y todo, está chido, pero no es para mí. Entonces, aquí la idea es considerar siempre, bajo este marco de la postura del paciente, qué persona es la que tenemos enfrente para poder, de manera estratégica, trabajar con él. Entonces, estos son dos de los personajes de los que ya hablé. Milton Hyland Erickson y J. Douglas Haley. Cariñosamente, Tata Erickson y Tata Haley. Y son de los personajes que a mí me apasionan, me gustan, me encantan. En fin, a Haley tuvimos la oportunidad de conocerlo. A Erickson no, a sus hijas sí,
pero él no. Pero Betty Alice se parece mucho y reproduce mucho después de leerlo, el trabajo de lo que es Erikson. Entonces, bueno, ellos dos siempre dicen, en la terapia debemos de tener una meta, debemos de tener objetivos. Si tú no tienes una meta, si tú no tienes un objetivo, estás perdido. ¿Y quién sabe qué vas a hacer? Aunque le llames terapia, quién sabe qué estés haciendo. Pero junto con esto, si tú tienes una meta y tienes un objetivo, podrás dar cuenta y ver el resultado. Eso es muy importante. Terapia estratégica significa planear, es planear, ¿ok? Y junto con esto de planear, es tener precisamente toda una serie de respuestas a esa planeación y ejecutarlas. Eso es terapia estratégica. Y ese eje del cual les digo a mis pacientes, nos digo a mis alumnos, a la gente que trabaja conmigo en superación de información, no nos vamos a salir. Siempre vamos a tener un plan. ¿Qué pasa si el paciente hace todo esto? Pues todo chido. Y si no lo hace, también tenemos el plan por si no lo hace. Es decir, siempre vamos a tener una respuesta en términos de lo que vaya a suceder. Y bueno, esto más adelante lo voy a retomar. Pero hace rato Daniel hablaba con respecto a los objetivos del MRI. Muchos trabajamos con el principio de pauta y aquí en la terapia estratégica partimos también, el objetivo es romper esas pautas disfuncionales que el paciente trae. Pero cuando hacemos lectura más de lo que es la terapia estratégica, Haley sintetiza que los objetivos de la terapia estratégica son dos: hacer que la gente cambie, que se comporte de manera diferente. Ahorita retomo eso y retomo esta diapositiva porque tiene que ver con las preguntas que voy a enseñar. Esto es un esquema de trabajo, el cual ustedes pueden retomar, y yo siempre les digo, mi trabajo, tómenlo, quítenle, pónganle, háganle lo que quieran. Pero lo que ustedes hagan de eso, que sea de utilidad, que sea funcional, que sirva, ¿ok? Entonces, hay un motivo de consulta, hay una definición de problema, hay unos objetivos terapéuticos, hay intervenciones y hay un cierre. Pero en todo esto tenemos preguntas. Y lo que quiero decir es, no se salgan de las preguntas, ¿ok? Obtengan la respuesta. Muchas veces dicen, ya hice la pregunta y no me respondió. Hazla otra vez. Bueno, en el rancho dirían, hácesela otra vez. Pero si no me responde, tercera vez. Y el paciente responde. Cuando yo muestro mi trabajo, ven que le hago una pregunta, no me la responde, se la vuelvo a hacer, no me la responde, se la hago otra vez. A ver, necesito que me responda esto antes de avanzar. Y el paciente responde, porque yo requiero de esa respuesta para poder continuar. Entonces, sobre estos ejes de trabajo no se salga. Entonces, bien, tenemos lo que es el motivo de la consulta. Aquí es. ¿Y quiénes nos están consultando? Esto de quienes nos están consultando, viene la diferencia en Palo Alto de si es cliente usuario, en otras, llámenle como quieran. Pero Erikson siempre decía, necesito saber quién es la persona que me está consultando, para de ahí poder diseñar. Y entonces, esta es una primera pregunta, y de ahí partimos a si es dificultad, problema, en fin, reconocer qué es lo que la gente nos está dando, por qué nos está consultando, ¿ok? Y entonces, como motivo de consulta, Haley, y también lo hacía Erikson, preguntar siempre en qué les puedo servir, ¿ok? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes han venido a consultar? No pongan palabras en la persona, en la familia, no pongan palabras. ¿Cuál es su problema? Viene usted por una situación difícil, ¿verdad? ¿Ok? Cuestiones de género. ¡Ay, qué terrible! ¿No? Lidiar con un hombre-hombre. Descerebrado, mejor. No pongan. Y esta pregunta que planteaba Erikson y Haley la retomen, hagan en general. Y esperen, ya no a la Minucci, ¿no? Sino esperen a ver quién habla. Y aquí ya vienen connotaciones particulares de lo que es el modelo. Ver si las jerarquías, el poder, en fin. Pero bueno, empezar con esto. ¿En qué les puedo servir? El motivo de la consulta. La definición del problema. ¿Por qué nos están consultando? Y en esto de por qué nos están consultando, aquí la idea es construir a partir de patrones, a partir de pautas. ¿Me puede describir cómo es su problema?
o me puede describir cómo es esta situación, cómo. Yo aprendí en uno de los talleres que la pregunta cómo te lleva a descripción. Más sin embargo, si tú preguntas, oiga, ¿me describe cómo es su cuarto? A ver, espérame, déjame procesar de escribir. Ajá. ¿Cómo es tu cuarto? Y automáticamente aparece la parte del cuarto. Entonces, la palabra cómo me es de muchísima utilidad. ¿Me puede escribir cómo es su problema? Tradicionalmente hablábamos de que platíquemelo en video, pero ya con la tecnología mucho de esto ha cambiado, pues ya no son videos, ahora son, no sé cómo se llaman, TikToks. Reels. Eso. En fin, y no estamos familiarizados, y tiene que ver también con épocas, con cultura, pues yo era de videos. Entonces ahora me puede escribir, y a mí me ha resultado bastante simple obtener la pauta a partir de, es decir, después de lo que usted me ha comentado, amanece. ¿Me puede indicar cuál es la primera señal? Lo primerito que aparece para dar cuenta que el problema aparece, que sigue, y que sigue, hasta que termine lo que usted está considerando como dificultad o problema. Y la pauta se repite, ¿ok? Siempre en todo esto tener descripción del evento. Descripción del evento, ¿ok? Que describa. Cualquier, llámese depresión, llámese enojo, tiene que ser descrita en términos del evento. La regla en el modelo estratégico es bastante simple. Si lo puedo ver, lo puedo cambiar. Una emoción. Ahorita estoy sumamente encabronado. Pues no se me nota. Pero si partimos del principio, descríbeme cómo es esa emoción, voy a partir de actos, de movimientos que van a señalar que cuando desaparezca, aguas. Y aguas, porque se tiene que hacer un lazo. Estoy enojado. Y es ahí donde entra la pauta. Cualquier descripción de este tipo la puedo llevar al plano de la descripción. Lo abstracto, por regla, lo hago concreto. ¿Y cómo lo hago concreto? A partir de la descripción de lo que es el evento. ¿Ok? Muy bien. Si se fijan, y no se salgan de esto. Tengo preguntas para definir problema, tengo pregunta para definir pauta, y voy armando desde la parte de lo clínico mi quehacer. ¿Ok? Viene lo que son los objetivos de la terapia, pero aquí viene algo muy importante. La pregunta estratégica por excelencia. La pregunta estratégica por excelencia es, ¿qué estás dispuesto a hacer para resolver tu problema? Esa es la pregunta estratégica por excelencia. Y me han dado también a la tarea de refinar mucho esto. La pregunta estratégica puede ser también vista hasta dónde quieres llegar para resolver tu problema o sentirte bien. Le podemos preguntar, una cosa es lo que deseas, lo que quieres, y otra cosa es lo que puedes. En términos de lo que me estás describiendo, dime. Y ahí podemos dar cuenta de, y esperen la respuesta, porque la respuesta puede ser lo que usted me diga. Híjole, pues depende, a según. Estamos evaluando resistencia al cambio, ¿ok? Y es precisamente esta diapositiva la que les quería mostrar, que les decía, esperen, porque esa pregunta automáticamente me lleva a la toma de decisiones. Toma de decisiones en el sentido de, depende, no puedo ser directivo con esta persona, me va a rebotar, pero como es resistencia, puedo ofrecerte 2 o 3 cosas para que hagas cosas diferentes. Ándale, doc, eso me late. Si el paciente dice lo que usted me diga, puedo ser directivo. Esa pregunta está evaluando resistencia al cambio y automáticamente nos conecta con los objetivos de la terapia estratégica para toma de decisiones. Si soy directivo, sugerencia e intervenciones sobre la pauta. Si soy indirecto, reencuadre, metáfora, anécdota, paradoja, realidad, cuento, lo tengo en rojo porque no es algo que llegué y planteé, pero sí desde la parte de dirección. Y cualquier construcción que ustedes hagan del ejercicio clínico siempre tiene que estar apuntando hacia recursos y hacia aspectos positivos. ¿Ok? Siempre. Entonces, falta todavía que hablemos de las intervenciones, eso no lo voy a tocar. Estoy hablando sobre los ejes de lo que es la terapia a partir de las preguntas. ¿Ok? Entonces, aquí también me preguntaban en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento hago la pregunta estratégica? Es aquí, entre lo que es la definición y los objetivos de la terapia, para dar cuenta de qué
¿50 minutos? ¿De qué es lo que tengo enfrente? Entonces, bueno, los objetivos de la terapia, ¿qué quieren de la terapia? Tiene que ser algo alcanzable. Piensen siempre en simplicidad. Lo que el paciente les dé, díganle qué sería lo más simple a lo que podríamos llegar, qué sería lo inmediato que podrías tú lograr para sentirte bien y que inicies el proceso de cambio. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que esperas de mí como terapeuta? Son las preguntas, y que les responda. Y a partir de la respuesta, irlo bajándolo a aspectos que sean de manera inmediata ejecutables. Ojo, que sea ejecutable. ¿Cuáles son las metas o cambios que deseas lograr o que desean lograr? ¿Ok? Que les responda, que no se salga. Las intervenciones, otra vez conforme a la estructura que les di las intervenciones, ¿qué debo hacer? Pero ya sé si hay resistencia o no, ya puedo tomar en consideración prescripciones directas o indirectas. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante. Y es, ¿qué necesito saber sobre la historia, el lugar, la cultura de esta persona para resolver su problema? En los libros de Haley, Aprender y Enseñar Terapia, y en el último libro de terapia estratégica que hizo junto con Madeleine, hablan ya de los aspectos culturales, de lo que es la gente. No se trata del dominio, de la imposición de un modelo y cambias porque cambias. Curiosamente, ahorita tenemos una paciente en Oaxaca que está luchando mucho por una infidelidad y hay condiciones políticos, sociales, culturales, familiares que están complicando el que ella haga algo, pero ya sembramos muchas ideas y esta mujer ya se está moviendo, pero tiene sus frenos que tienen que ver con esto. Entonces, consideren siempre esta parte que es muy buena. Y ahora viene la pregunta, ¿de qué modo yo como terapeuta puedo inducir un cambio ante la gente que está en mí? ¿Y cómo debo hacerlo? Fíjense, ¿cómo debo inducir un cambio ante esta gente? ¿Cómo? Si parto de la idea de la adquisición, de la experiencia a partir del mundo que me está rodeando, sabré qué hacer, sabré de qué conversar, sabré incluso por dónde llegar, incluso qué temas no tocar. Entonces, ahí está el desarrollo de esta parte de lo creativo a partir de las intervenciones. Perdón, déjenme regresarme. Entonces, estamos en esta parte de las intervenciones. El cierre. Háganse siempre esta pregunta y debe ser una pregunta obligada en todo el ejercicio de la terapia. ¿Estoy haciendo lo que el paciente me está pidiendo? ¿Sí o no? ¿No? Regrésense. Y ahí están las preguntas. ¿Estoy cumpliendo con los objetivos? No, regrésate y vuelve a formular tus preguntas. Si efectivamente el trabajo fue bueno, ¿logramos lo que deseabas en la terapia? Sí. Y aquí viene toda una serie de preguntas para formular el término de qué tan bien o qué tan mal nos fue en la terapia. Ya ha alcanzado el resultado. ¿Y qué fue aquello? Esta pregunta también es muy importante. ¿Qué fue aquello que te indujo al cambio? ¿Ok? Porque nosotros armamos nuestros diseños, hacemos un montón de cosas y le apostamos a. Pero resulta curioso cuando hacemos esta pregunta que el paciente dice, ¿se acuerda el cuento que me contó? No. Fingimos que sí. Ese cuento. Pero eso nos retroalimenta precisamente, y también en todo esto de las tecnologías, grábense, porque pueden regresar y ver el cuento y el impacto que tuvo sobre esa persona. Esta pregunta da cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, este es el cierre, estas son las preguntas que se tienen que llevar, y yo diría, de cajón, son las preguntas que tienen que ver sobre pauta, sobre patrón. Estas las pueden aplicar tanto para definir problema, definir objetivos, en fin. Estas preguntas yo diría que sean eje que los acompañe. El qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cada cuándo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Con quién? Y platícame y hagan todo de esto algo muy grande. Quieran a sus pacientes, cuídenlos, ámenlos y verán el resultado que tienen. Si nosotros acompañamos bajo el principio del respeto y del amor a la gente, híjole, suceden cosas maravillosas. De mi parte es todo. Les agradezco su atención. Ahí tiene una pregunta para el maestro Sergio. ¿Quieren comentar una pregunta? Y no se salgan de la pregunta, así es que no respondo.
Bueno, no es una pregunta, es un comentario y solamente quería externarle mi infinita admiración, respeto y agradecimiento por todo lo que nos ha enseñado. Para mí es un honor haber sido su alumna y todo lo que ahorita enseñó en las diapositivas, haberlo podido vivir al lado de usted, o sea, cuando teníamos un paciente y poder ver cada uno de los puntos del proceso terapéutico al lado de usted, para mí es como grandioso y la verdad que por eso le voy a estar siempre muy agradecido. Agradezco el cumplido, Sam, pero también yo siempre parto de que es un honor estar en la facultad, aquí en Zaragoza, y de poder transmitir esto, ¿ok? Y tú bien lo dijiste, como ejes, porque ellos lo vivieron. No nos salimos de una idea y ahí estamos aferrados, y el resultado, ahí está. ¿Alguien más? Rita. No, te vamos a echar muchas flores todos. Bueno, damos paso a la siguiente conferencia. ¿Hay una por allá? Acá. Y mucho gusto ver personas que no había visto, gente nueva, amigos, amigas. Hola, profe. Hola, Leo. Bueno, yo más que una curiosidad, si tiene algún recuerdo o alguna intervención favorita, o algún recuerdo que se le venga a la mente acerca de una intervención que dijo, me encantó cómo salió y generó un gran impacto en el paciente, en el cliente. Uy, creo que tengo muchas, tengo varias. Y algunas las he sistematizado, incluso algunos de ustedes han escuchado que las voy a patentar. Nada, se comparte. Pero con pacientes esquizofrénicos, el comportarme como loco y decirles que no se comporten como locos porque sabemos las consecuencias, me ha funcionado bastante bien, ¿ok? En una ocasión, un compañero que tengo acá al lado, me tocó ver un paciente obsesivo, con rasgos psicóticos, que le iba a la América, un técnico en computación, le iba a la AME, ese sí sabía de fútbol. Y no socializaba. Y yo he tenido participación, estuve encerrado 2 años en educación especial. No como paciente, pero sí como paciente, con mis niños autistas, esquizofrénicos, con alguna deficiencia. Y a mí me encantaba, porque aunque no era mi grupo, yo estaba con los de retraso, a mí me encantaban los autistas, los esquizofrénicos. Y yo me iba con ellos. Y entonces me les paraba enfrente y cuidado, porque te pueden dar una cachetada, una patada, en fin. Y yo me movía junto con ellos, me balanceaba, en fin. Incluso hay algo que se llama síndrome institucional. Yo llegaba a mi casa y a veces Lidia me tenía que detener porque yo me estaba balanceando y yo no me daba cuenta. Y eso me dio una habilidad o me dio herramientas que es lo que les digo, el contexto les da para aprender. Y entonces, en una ocasión, un paciente que escuchaba voces, en fin, y quería la terapia. De hecho, lo presumo mucho porque yo tengo un cuadro que él me hizo de Caballeros del Zodiaco. Me decía, es que escucho voces y quiero hacer cosas, pero cada que le daba la crisis, lo repetía. Y yo le decía, pues es que estás mal, hijo. ¿Por qué? Pues te comportas como loco y no debo hacerlo. Si yo, sintiendo lo que sientes porque lo he sentido, lo hago, pues me van a recluir, me lo aguanto. Y yo no sabía precisamente de eso, del impacto. Y entonces, en una ocasión me habla del psiquiátrico, me internaron, pero cuídame mi cita, no la quiero perder. Y cambió, le dio un giro. Y le digo, oye, ¿qué fue lo que te ayudó a cambiar? Dejarme de comportarme como loco. ¿Y se puede? Ah, sí tengo las voces. Pero ya son privadas, ya son en otro contexto. Ya no son en el inmediato, que me puede crear un problema y me pueden internar. Y cosa curiosa, después en una ocasión yo necesitaba unas chapas, cruzando aquí precisamente el puente, todavía existe pero ya se redujo, yo necesitaba unas chapas y de repente alguien me dice, hola Doc, y yo dije, hola,
y me dice, su nombre es Gonzalo. Me dice, soy Gonzalo. ¡Qué bien! ¿Qué busca? Son las chapas. Y me empieza a dar la explicación y yo dije, pues todavía estaba empleado en ese lugar. Y me estaba dando toda la instrucción de las chapas. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y compré mis chapas. Las tenía que comprar. Porque era reconocerle algo a él en el sentido de, pero fíjate, pero la esquizofrenia y sus ideas y las relaciones, no, algo que yo le dije. Y no puedo dar cuenta de por qué se lo dije, cómo se lo dije, ¿ok? Yo estaba sincronizado con él. Estaba procurando vivir, sentirlo, enloquecer. Y traía yo esa experiencia de jugarle al loquito, de hola Dagmar, ¿cómo estás? Yo bien, Sergio, ¿y tú cómo estás? Yo bien, Dagmar, ¿y a dónde vas? Al mercado. ¿Qué vas al mercado? Comprar chiles y jitomates. ¿Y para qué vas a comprar chiles y jitomates? Para Proteo. ¿Quién es Proteo? Era un muñequito de madera. Pero todo ese discurso yo lo armé con Dagmar. Cantaba precioso esta niña. Y a Dagmar yo me le paré enfrente y no la dejaba pasar. Hola Dagmar, hola Dagmar, hola Sergio. ¿A dónde vas, Dagmar? Y junto con eso, todo ese chorizo que me permitía a mí vivir con Dagmar. Y a veces Dagmar, yo iba caminando y ya se le paraba enfrente. Y ya sabía yo. Y aunque llevara prisa, era, hola Dagmar, ¿cómo estás? Yo bien, Sergio, ¿y tú cómo estás? Yo bien, ¿y tú a dónde vas? Al mercado. ¿Y qué vas al mercado? ¿Comprar chiles y jitomates? ¿Para qué? Para Proteo. Había otro esquizofrénico que también conocedor de fútbol, traía su playera, digo, su capa, pero era una bandera de América y Sergio, hola Santiago, hola sí Santiago, pero yo con él era, y oye, ¿con quién vas a ver el partido? Con mis hermanos. Oye, ¿tus hermanos le van al AME? No. Oye Santiago, vamos a hablar de la América, sí, y regresaba. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy hablando de intervenciones, mejor dicho, corrijo. Estoy hablando de la intención que uno puede tener, desarrollarla para sincronizarte con la gente, cual sea, siempre respetándola, siempre cuidándola, en fin. Porque uno puede decir, bueno, ¿y para qué haces con eso? Pues a mí me encantaban mis niños. A veces yo llegaba mugroso de frijoles o de baba, arañado también, eran ellos. Pero eso fascinaba, porque era recibir un abrazo y era cuidarte, porque un abrazo de frente no lo puedes recibir, voltearle la carita, porque muerden, y cuidado con el afecto, porque efectivamente pellizcan, pero no puedes rechazar eso, y es reiterar, estar con el otro, acompañarlo, sin marcar distingos, y eso te hace crecer mucho como persona, como ser humano.